Entonces vamos a grabar acá. Bien. De pronto con Vanessa o Angie, por favor, me colaboran diciendo si se ve la imagen ahí. ¿Listo? ¿Todos la podemos observar? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ok, pues. listo. Voy a inhabilitar acá anotación de participantes y listo, vamos a arrancar con este asunto. Bueno, entonces chicos, el tema de hoy son las mismas reglas en la parte evaluativa. Al final voy a hablar de portafolio y demás. Listo. Entonces, la temática para el día de hoy es triángulos rectángulos. Entonces, vamos a hablar de la relación que existe entre la geometría y el álgebra. Cuando yo fusiono geometría con álgebra, pues voy a obtener un componente de trigonometría. ¿Cómo vamos a expresar un triángulo rectángulo en forma algebraica? Dentro de las diferentes aplicaciones que ustedes van a encontrar, aparece acá problemas de este tipo. Dos personas que se ubican en los puntos A y C, como muestra en la figura, cada una de ellas mira hacia un punto D que se ubica en la parte superior, esta parte superior de un poste. Observamos que se determinan los triángulos ABC, entonces va a haber una formación acá de un triángulo y un triángulo ABC que va a ser acá. Dentro de esta figura hay tres triángulos. Esa es la parte interpretativa que ustedes tienen que empezar a aplicar. Esto juega mucho también por acá con teorema de Tales y teorema por allá que vimos el año pasado en geometría. Entonces, a mí a simple vista me dicen, ¿cuántos triángulos hay acá? Ah, en esta figura se forma un triángulo acá, otro triángulo rectángulo y tenemos un triángulo que no es rectángulo, sino escaleno. Entonces, en una simple imagen. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante con un ejercicio práctico. ¿Qué tenemos acá? Palabras como cateto. ¿Listo? Entonces, cateto hace relación a uno de los lados de un triángulo, ¿cierto? Recordemos que si yo hablo de triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo de 90 grados. Es un ángulo que posee, un triángulo que posee un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, este triángulo rectángulo posee dos catetos, un cateto llamado adyacente, un cateto llamado opuesto y la línea más larga que se denomina la hipotenusa. ¿Listo? Recordemos que eso ya ustedes lo habían trabajado conmigo en clases anteriores o en octavo o demás. Sin embargo, ahí lo repito. Bien. Tenemos acá clasificación, opciones del puntero, venga, borramos todo esto que dice. Listo, clasificación de los triángulos según sus lados. Entonces, los triángulos, según la medida de sus lados, se clasifican en equilátero, isósceles, escaleno. Esto ustedes lo saben allá desde geometría. Equilátero, todos sus ángulos y lados son iguales. El ángulo de un triángulo equilátero vale 60. Ojo la palabra, el ángulo. El isósceles significa que tiene dos lados iguales, por tanto, también tiene dos ángulos iguales. Y el escaleno tiene todos sus lados diferentes. La clasificación de los triángulos según los ángulos son tres. Tenemos el triángulo acutángulo o agudo, ¿cierto? Donde todos los ángulos son inferiores, menores a 90 grados. El obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Y tenemos el rectángulo, que es el triángulo base de la trigonometría. Este es el ángulo, digamos acá el triángulo mejor. Este es el triángulo base de la trigonometría, el triángulo rectángulo. ¿Listo? Seguimos acá y viene nuestra primera explicación. Llegó Juan Esteban, María Isabel Carrillo, Diego González a clase. Listo. Entonces veamos acá. Por favor, explicación clave número 1 para que la tengan muy en cuenta, queridos estudiantes. Y es el término de cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es la clave de acá? Cateto opuesto. ¿Por qué se llama cateto opuesto? Se llama cateto opuesto porque me están relacionando un ángulo. Me explico. Acá en esta figura que ustedes ven a la derecha,
automáticamente hay un cateto que es fijo, un lado que es fijo, que es que la hipotenusa. ¿Listo? Este lado siempre es fijo. La definición de hipotenusa es la línea más extensa o el lado más largo de un triángulo rectángulo, de un triángulo rectángulo. Importante esa palabra, triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasa con esta hipotenusa? Esa siempre va a ser fija. Esa no se va a llamar ni cateto adyacente ni cateto opuesto. Siempre se va a llamar hipotenusa. Si yo me ubico en este ángulo, que es mi ángulo A, recuerden que los ángulos se denotan con letras mayúsculas por allá en geometría, el cateto opuesto a este ángulo es mi lado A. Siempre, si aquí fuera mi ángulo M en mayúscula, el cateto opuesto va a ser una M minúscula. Esas son diferentes notaciones porque así pronto las pueden encontrar en los ejercicios. Entonces, clave, repito, siempre el cateto opuesto es de acuerdo al ángulo que me están asignando. Por eso acá en esta tablita me dicen, mire, este es su ángulo A. ¿Cuál es el opuesto de A? Ah, pues es este lado A que está acá. ¿Listo? Y si este es mi cateto opuesto, pues el que sobra viene a ser mi cateto, ¿qué? Adyacente. Entonces el adyacente, digamos que es el excluido. Ahora, miren lo que voy a realizar acá. Me voy a ubicar en este ángulo que es mi ángulo B. Si yo pregunto ahí, ¿cuál es el cateto opuesto a ese ángulo B? Pues sencillamente determino que es el lado B. Y por eso aquí aparece en mi tablita, mire, mi ángulo B, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues el lado B, por lo tanto el que me sobra va a ser el cateto ¿qué? Adyacente. ¿Qué concluimos de esto? Que el cateto opuesto depende del ángulo que me están señalando. ¿Listo? Primera explicación. Dos estudiantes que me respondan, ¿vamos bien? O repito. Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Listo, perfecto. Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva, que es lo que empezamos en su taller. Bueno, les voy a hablar, voy a dejar de compartir, aquí Juan Esteban Martínez ha ingresado. Listo, va a tener problemas de comunicación. Bien, tenemos acá una temática que es distancia entre dos puntos. ¿Qué sucede con la trigonometría? La trigonometría me relaciona planos cartesianos, ¿cierto? Me relaciona puntos, figuras, los cuales yo tengo que expresarlos matemáticamente. Ustedes en la clase anterior, en el taller anterior que hicieron de cierre de periodo, yo alcancé a tocar un poquito de este tema, hice un videito de esto, más sin embargo retomo desde acá. Dentro del taller que tienen que hacer les van a salir las temáticas que estoy explicando acá. Entonces, primero que todo, ¿cuál es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos? Esta es la fórmula. La distancia entre el punto 1 hasta el punto 2 es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas y al cuadrado. Relacionen por allá esa fórmula con m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Recuerden que esta era la fórmula de pendiente. Esta línea me representa la pendiente. Por eso es que ustedes se van a encontrar con esos valores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto? Pues sencillo. Clave. ¿Recuerdan cuando hallábamos la pendiente? Ubicábamos quién era x1, la familia x1, y1, que es la izquierda. Siempre los de la izquierda son la familia x1, y1. Y los de la derecha son la familia ¿qué? X2, Y2. Listo. Bueno, ahí me excusan, pero esto es como si estuviera trabajando en Paint. Entonces se ve un poquito distorsionado. Listo. Entonces, chicos, ¿qué debemos leer? Dice acá, calcula el perímetro del polígono de la figura 2. Nos están colocando geometría y trigonometría. El perímetro ya sabemos que es la suma de todos los lados, o sea, la distancia que hay de acá, le sumo esta distancia, le sumo esta y esta. Listo. Entonces empezamos la solución. Bien. Primero que todo, voy a determinar qué distancia voy a encontrar. Voy a encontrar la distancia que hay desde
D hasta C, o sea, la distancia que hay desde acá hasta acá. ¿Quién es mi familia X1? El punto del lado izquierdo. Miremoslo acá, esa es la familia X1, Y1. ¿Quién es la familia X2, Y2? Los que están a la derecha. Entonces los tenemos acá. Y listo, como ya conozco quién es X1, Y1, X2, Y2, pues sencillamente vamos a aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Aparece acá. Importante el cascarazo del signo. Recuerden que si por ejemplo acá me aparece que X1 es negativo, entonces me aparece con doble signo, ¿cierto? Veamos acá. Vamos a aplicar la fórmula. X2, ¿cuánto vale X2? Vale menos 1. Menos X1, ¿cuánto vale X1? Menos 5. Por eso este quedó con doble signo. ¿Listo? Más Y2, que vale 5, menos Y1, que vale 2. Y listo. Operamos eso, entonces resolvemos primero lo del paréntesis, aquí hacemos ley de signos, bueno, todo el cuento, acá menos por menos da más, me quedó positivo, ¿listo? Entonces, ahora opero números enteros, menos 5 más 4, perdón, menos 1 más 5, eso me da 4 positivo, y 5 menos 2 me da 3 positivo, ¿listo? Bien. Acá ya tenemos, todo esto es procedimental, ustedes esto ya lo habían hecho en calculadora, entonces 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, sumo los dos, ¿cómo elimino la raíz? Sacando la raíz, luego esta distancia que hay de acá a acá, vale 5. ¿Listo? ¿Qué puedo observar a simple vista? Que es un rombo. ¿Y cuál es la característica de los rombos? Pues que todos sus lados son iguales. Entonces, más sin embargo, voy a calcular la distancia que hay de acá hasta acá para comprobar. ¿Listo? Entonces, hacemos el mismo procedimiento, ubicamos, reemplazamos, verificamos, operamos y demás, y obtengo que es también 5. Todo es procedimental. La misma serie de pasos que usted aplicó acá es la misma serie de pasos que aplicamos acá. ¿Listo? Entonces, por ende, es muy fácil, es todo procedimental. Pero eso es lo que me pedían en el ejercicio, encontrar ese 5, no, profe, falso. A mí lo que me pedían era encontrar el perímetro. Entonces, ¿el perímetro qué es? La suma de todos los lados, y esto vale 5, 5, 5, pues en conclusión, nosotros tenemos que el perímetro de esa figura equivale ¿a qué? A 20. ¿Listo, chicos? Y eso es lo que ustedes van a hacer en el taller. Ya ahorita les voy a explicar la guía. ¿Listo? Hasta acá, segunda explicación. 2, 3 estudiantes que me digan, ¿vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Listo. Me No. gusta que estén entendiendo. Cualquier cosita, si tienen que volver a ver el video, lo aplicamos. Bien. Aparece... Profe, tengo una en el anterior, es 20, solo se pone 20, no se pone, digamos, No, no hay unidades. No hay unidades. ¿no? Ah, No, no porque estamos trabajando valores en plano cartesiano. Entonces, no. Si fuera geometría, sí nos dirían 20 centímetros, 20 decímetros, demás. ¿Listo? bueno, profe, Bien. gracias. Ok. Espere que llegó Roballo. ¿Quién más llegó? Hay chicos que están llegando demasiado tarde o tienen situaciones de conectividad. Listo. Bueno, seguimos acá en la clase porque el tiempo virtual vale mucho, pasa mucho más rápido. Acá tenemos teorema de Pitágoras. Yo a ustedes les había explicado teorema de Pitágoras con H2 es igual a X2 más Y2. ¿Listo? Ese era el que yo a ustedes les había explicado alguna vez en el colegio. Aquí es lo mismo. El teorema de Pitágoras en todo triángulo es un teorema, recuerden que los teoremas son situaciones ya comprobadas, que dice que el cuadrado, ¿sí?, de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los dos catetos, tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto. Aquí, pues en la estructura del libro que nosotros tenemos de norma, plantean la fórmula como el cateto C al cuadrado más el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Esto es el mismo teorema de Pitágoras, solo que está en letras C a B. Y yo la he explicado de pronto en las letras X, Y y H. ¿Listo? Pero la funcionalidad es lo mismo. ¿Qué sucede acá? Que dentro del ejercicio me dicen en un triángulo rectángulo, para poder aplicar teorema de Pitágoras, recuerden que se hace en triángulos rectángulos, no más.
Dice, los catetos miden 14 y 14 raíz de 3 sobre 3. Números reales, lo vimos en el primer periodo. Entonces, si yo analizo el ejercicio no me habla de ángulos, me habla de catetos. Si no me dan un ángulo, voy a utilizar un término de pronto un poco, no me interesa si es opuesto o si es adyacente. ¿Cuándo me interesa que sea opuesto o adyacente? Cuando me nombren un ángulo. ¿Listo? Pilas con eso, clave con eso. Entonces me dicen, con estos dos valores, aplique teorema de Pitágoras y encuentre quién es qué. La hipotenusa. Entonces es un procedimiento de calculadora, de saber manejar allá eso. Yo a ustedes les decía en clase que, pues, que la calculadora es fundamental en 10º y 11, entonces vamos a aplicar. Solución, listo. Primer cateto, el cateto A, yo lo quise llamar A al cateto que vale 14. Y mi cateto B vale 14 raíz de 3. Aplico teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado. Miren, aquí yo hice como una fusión entre las dos fórmulas, pero bueno, eso no interviene. Lo importante es comprender que la hipotenusa es el lado más largo. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B. Tomo el cateto A que vale 14 y dentro de paréntesis lo elevo al cuadrado. Importante que hagan esto así en su calculadora. ¿Listo? Más el cateto B, que vale 14 raíz de 3, también dentro de paréntesis, elevado al cuadrado. Tomamos nuestras calculadoras, las elevamos al cuadrado, eso me da 196, y esto también lo elevan al cuadrado. Ya ahorita en un videito anexo les voy a enviar cómo ustedes colocan eso en su calculadora para que se apoyen. ¿Listo? Entonces, 14 raíz de 3 sobre 3, lo elevo al cuadrado, eso me da 196 sobre 3. Hacemos acá la suma. Si usted quiere trabajar esta suma en la calculadora, lo puede hacer. Pero pues aprendan también el procedimiento que ya ha sido practicado mucho en clase. Entonces, agrego aquí un 1, multiplico 1 por 3, 3 por 196, 588 y 1 por 196, 196. Realizamos la suma, eso nos da 784 tercios. Ahora, ¿cómo yo elimino este cuadrado? Que es generalmente donde a veces los estudiantes de pronto se bloquean. ¿Cómo elimino? Pues sacándole la raíz. Y sacando la raíz, eso me da 28 raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta de mi ejercicio es esta. Si ustedes se dan cuenta, son ejercicios muy fáciles. ¿Qué sucede a nosotros en grado 10º, generalmente a los chicos? Que me dan una respuesta en raíz de 3 sobre una fracción y eso me asusta. Entonces, no. Ustedes apliquen el procedimiento, apliquen el teorema y demás. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿se queda enunciado? No se hace ningún otro... No, porque te están dando opción múltiple. Entonces, tú haces el procedimiento y escoges tu respuesta. ¿Listo? Ah, bueno. Profe, Sencillito. me Señora. perdí en la parte del 588. ¿De dónde sale ese 588? De multiplicar. Recuerden que estas son fracciones. Entonces yo multiplico una por 3, 3. 3 por 196, 588. Y una por 196, 196. Suma de Ok. fracciones, suma de números racionales. ¿Listo? Bueno, Bueno, chicos. gracias. Entonces, esa fue la explicación del día de hoy. Nuevamente voy a explicar la parte de portafolio y hacemos el cierre. Listo. Evaluación de la actividad. Ustedes me dicen que van a trabajar por equipos. ¿Listo? 2 personas. Me decía ayer, creo que era Felipe, profe, si quiero trabajar solo, trabaje solo, no hay problema, al igual yo califico. Solo que es para no saturar el correo con 75. Si son 100 estudiantes, entonces solo me van a llegar 50 correos porque están trabajando de 2 y obviamente va a ser mucho más viable calificar. El portafolio. El portafolio es una diapositiva, así como las que yo tengo acá. Lo único que ustedes van a hacer en esa diapositiva es colocar primero el nombre de los integrantes. ¿Listo? Esto se hace de forma semanal. Yo les voy a dar plazo hasta el día viernes, porque el sábado yo me dedico a calificar. Entonces, los nombres, Juanita y Rosita. Listo. Después de eso viene la segunda diapositiva que dice tema 1, triángulos rectángulos. Con ustedes en Trigo solo hemos tenido triángulos rectángulos. Y pegan sus hojitas con unas imágenes legibles, todo el procedimiento, las gráficas si es necesario.
Profe, pero es que yo voy a trabajar en el libro. Pues tómele la foto al libro, pega la imagen del libro, algo legible. Recuerden que cada una de estas hojitas debe estar marcada aquí arribita con su nombre para evitar que me mande, de pronto, a que ustedes no pasa, pero no falta el estudiante que mande el trabajo del compañero o algo. ¿Listo? Buena letra, algo entendible. Lo que no esté legible, les invito a que lean por allá los criterios de evaluación. Listo, ustedes me mandaron el taller número 1. De la clase que vamos a tener el jueves o el viernes, del viernes creo que es la de trigonometría, la que nos falta, entonces me colocan también tema 2, funciones seno, coseno o razones trigonométricas, que es el tema. Y también me colocan su evidencia, fotos legibles. ¿Listo? Y eso es lo que se llama un portafolio de evidencia. Calificando el portafolio de evidencia, la otra semana va a haber un tiempo donde les digo, vamos a tener una valoración de eso y les doy digamos, un quiz a través de la plataforma donde van a salir los mismos ejercicios que ustedes hicieron acá y ese es el promedio de la nota semanal. ¿Listo? ¿Entendidos ahí cómo es? Por favor, me hice entender, perdón. Sí, profe. ¿Listo? Entonces es algo muy, muy sencillito. ¿Listo, chicos? Entonces voy a dejar de compartir acá y vamos a irnos con el PDF. Bien. Entonces veamos acá PDF taller distancia. Profe, yo tengo una duda. O sea, semanalmente los trabajos que usted va dejando se los enviamos, pero nosotros nos quedamos con los trabajos y los vamos añadiendo. ¿O? Sí, no, o sea, tú creas, hiciste hoy tu trabajo, tu tarea, llamémoslo así. Hiciste la del viernes. Listo, entonces tú no me vas a mandar tareas independientes, sino me colocas las dos imágenes a través de un PowerPoint y listo, no es más, ¿vale? O sea, Listo. antes tú me enviabas en un Word y me enviabas, entonces no, ahora no me vas a enviar en un Word, sino en un PowerPoint. ¿Por qué? Porque me es mucho más fácil a mí darle F5, aparece toda la presentación y yo voy calificando y voy retroalimentando en el correo, ¿listo? Bueno, profesor. Bueno, listo, nos quedan 10 minutos, voy a explicar cuál es la actividad. Taller de distancia entre dos puntos, ¿Listo? ¿Todos están viendo ahí pantalla? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a resolver toda esta hojita. Miren, es algo muy sencillito. Primer punto, calculen la longitud de AB. Entonces aquí aplican distancia entre dos puntos y me dan un valor. ¿Listo? El valor, por favor, la respuesta me la encierran en un cuadrito. La respuesta final dio 8.72 en el cuadrito, porque eso es lo que voy a mirar. Calcule el perímetro del polígono. Este fue el ejercicio que yo hice, por lo tanto, pues no lo van a copiar. Me van a hacer aquí, calcule el perímetro de este triángulo. Entonces, calculan la distancia que hay de acá hasta acá, la distancia de acá hasta acá y de acá y la suman. ¿Listo? Sencillito. Apenas para un taller de media hora. Vienen aquí la resolución de problemas. Ojo acá que hay muchos chicos que no, profe, pero es que usted nos explica un ejercicio y nos pone un problema. Hay que leer el problema y empezar a generar interpretación. Dice, los autos 1 y 2 parten simultáneamente del punto A y van en direcciones como se muestra en la figura 4. ¿Qué distancia los separa después de una hora si el auto si el auto 1 se mueve a 80 kilómetros por hora y el auto 2 a 60? Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? 60. ¿Y cuánto vale esta? 80. ¿Qué tienen ustedes que calcular? La hipotenusa. No es más. Sencillísimo, no es de complique. El punto 5, pues yo lo expliqué, que era el de raíz, con raíces, teorema de Pitágoras. Aparece el punto 6. Una persona se ubica en una escalera de 1.3 de la base de una pared. Entonces ustedes hacen el dibujito, hacen un triángulo rectángulo. Es que aquí no puedo rayar. Bueno, hacen el triángulo rectángulo. La distancia que hay de la pared, de la escalera a la pared es 1.3. Dice, para alcanzar una ventana que está a 4 metros de altura. Entonces, horizontal 1.3, vertical 4. Dice, ¿qué longitud tiene la escalera? O sea, encuentran la hipotenusa. Y el de prueba a saber, aparece con raíz de 2, una escalera de 4 metros de longitud se recuesta sobre la pared. La base de la escalera dista, esa palabra dista es que está a una distancia de 2 metros de la base de la pared y la escalera llega a las 2/3 partes de la altura de la pared. ¿Qué deben calcular?
la altura de la pared. Ya les voy a explicar ese ejercicio. Aquí, permítanme, hago aquí rápidamente una explicación. Voy a dejar de compartir esto. Y voy a empezar a compartir el Paint. ¿Dónde está? Listo. Acá les voy a ilustrar esa situación. Listo. Nos dice acá, una escalera de 4 metros de longitud se recuesta sobre una pared. Entonces yo tengo acá la pared. Bueno, me excusan ahí los dibujos en Paint, pero pues cuando yo estudié nunca tuve Paint. Listo. Y esta es mi escalera. La base de la escalera dista 2 metros. O sea, aquí hay una distancia de 2 metros. Y la escalera llega a las 2/3 partes de la pared. Entonces, si son las 2/3 partes, significa, bueno, aquí ustedes lo hacen allá proporcional, miento, 2/3 partes. Entonces, esto sobra, borrémoslo acá. Listo. Las 2/3, esta es la altura de la pared. Entonces, dice acá, y la escalera llega a las 2/3 partes de la pared. Entonces, estas son las 2/3 partes. ¿Qué hacen ustedes? Pues sencillamente van a calcular. ¿Cuánto mide la escalera? Perdón, 4 aquí. Dice el enunciado que la escalera mide 4 metros. Listo. ¿Qué significa? Que ustedes van a calcular esta distancia, la dividen en 2 y le suman este otro pedacito y van a encontrar el total de la altura. ¿Listo, chicos? Son ejercicios muy facilitos para que ustedes estén atentos y estén muy bien orientados. ¿Hasta ahí entendido? Sí, profe. Señor. Perfecto. Entonces voy a parar aquí la grabación. Vamos a pausarla.